Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título Tremenda polémica se ha armado con el Cristo resucitado de la Semana Santa sevillana este año 2024. Antes de nada, permítanme que les informe de que ya está inaugurada la Academia Virtual Fortunata y Jacinta, con el primer curso de Introducción a la Filosofía Política desde el materialismo filosófico. Un total de 14 lecciones que nos ayudarán a comprender la realidad política y geopolítica de nuestro presente. Abajo, en la caja de descripción del vídeo, os dejo toda la información por si os interesa matricularos. Y ahora ya sí, volvemos con el tema que hoy nos convoca, la tremenda polémica con el Cristo resucitado. Y lo primero que hay que decir es que no se trata de una polémica gratuita. No. Desde el minuto 1, diríamos incluso desde el primer segundo, pudimos comprobar que el caso se nos presentaba como un fenómeno en sentido helénico, esto es, como una cosa, un algo que se destacaba poderosamente sobre un fondo, algo que sobresale de un fondo y que por tanto, precisamente por esa potencia de destacarse sobre el resto de las cosas, pues necesita ser definida y clasificada. Y el fenómeno es tan potente que no basta para definirlo el decir que a mí me gusta el cartel o que a mí me disgusta. Ni basta para definirlo el decir que si no te gusta el cartel es porque eres un cavernícola y si te gusta es porque estás al cabo de la calle y eres un audaz progresista. No, ni el análisis técnico de este cuadro agota la crítica, de hecho la factura de esta pintura es buena. Ni lo agota tampoco el análisis estético, su belleza, por ejemplo. Ni muchísimo menos lo agota el análisis psicológico. Me gusta, no me gusta, es una maravilla, es una porquería, etc. El caso es complejísimo y desentrañarlo es tarea tan difícil como hinchar un perro. Ay, hija, hinchar un perro, qué imagen más burra se te ha ocurrido. Yo es que de verdad no sé qué es lo que lees por las noches, de verdad. En efecto, el caso es jugosísimo, lo miren ustedes por donde lo miren, y daría para análisis copiosos, tanto desde el punto de vista político, artístico, psicológico, sociológico, ideológico y por supuesto religioso. Pero un vídeo no da para tanto, de manera que me limitaré a denunciar algunas cuestiones que han surgido estos días a propósito de la polémica. Algunas pinceladas. Primera de todas, afirmar que el fuerte rechazo que está generando este cartel se asienta en razones objetivas, no meramente subjetivas. Luego desarrollaré este punto con más detalle. Segundo, tendremos también que afrontar la trituración completa de esa suerte de metafísica subjetivista que entiende que el arte sirve para expresar el yo interior del artista. Esa metafísica que entiende que la subjetividad se sitúa por encima de todo. Desde esta perspectiva, algunos dirán que el arte no debe ser normativo, no debe haber reglas, porque el artista tiene que poder expresarse en absoluta libertad. Esta cuestión engarza con otro de los grandes topicazos de nuestros días, a saber que el artista es un sujeto libre y libertador, pero es que los artistas nunca han sido libres en ese sentido metafísico que tantísima gente le da hoy día a la idea de libertad. Desde esa perspectiva metafísica se entiende a la libertad de manera individual y psicologista, la libertad referida a la creatividad, a la subjetividad y a la realización de la propia mismidad. ¡Ay, qué libre soy! ¡Soy súper libre! Mira cómo expreso libremente mi mismidad. Unas veces canto ¡oh! Y otras ¡ii! Se pongan como se pongan, lo cierto es que el pintor, el músico, el cineasta, el que sea, trabajan siempre a través de una racionalidad institucional que en cada momento histórico establece el marco técnico e ideológico de su propio quehacer pictórico, musical o cinematográfico. La libertad del artista solo es posible dentro de ese marco normativo y restrictivo. Hacer lo que a uno le da la gana no es en definitiva libertad, es una simple puerilidad. ¡Atención, gobernanta! ¡Ten prudencia! Que cualquiera de estos nos manda una pareja del orden público para que nos trinquen y nos lleven de cabeza al saladero. Nada, al pan y al vino. Mírala, la criminala, qué basilisco, qué lengua, qué rapacidad. También denuncio esa tendencia generalizada que viene a decir que cualquier cosa que salga del taller de un artista se convierte ipso facto en una obra sustantiva, resultando en sí misma valiosa sin necesidad de mayores justificaciones ni demostraciones. Pero resulta que eso cancela inmediatamente cualquier posibilidad de crítica.
Vemos de este modo que la idea de arte, arte en singular y con mayúsculas, funciona como una idea fuerza determinante dentro del reino de la cultura. La inversión teológica, la secularización de la idea de gracia por la idea de la cultura, aparece aquí de forma descarnada, porque ni los artistas son una suerte de hombres distinguidos por la gracia santificante de la cultura, ni las obras que producen son fruto de un arte hipostasiado que posibilite la redención de los hombres y los dirija hacia la plenitud de los tiempos. Ese es el mito de la cultura, mito que hay que triturar sin contemplaciones de ningún tipo. Y si la filosofía no cuestiona esa mentalidad laxa, entonces no será filosofía crítica dialéctica, sino masaje, y punto, y se acabó. Masaje. No me digan ustedes que aquí la autócrata no muestra tendencias al despotismo ilustrado, mírala. Es que hay veces que me entra como por las entretelas. Un valor tremendo, un valor como el de los soldados cuando se arrojan contra los cañones enemigos. ¡Ay, ¡guau! Ya, si ya se ve cómo se te mete la audacia esa por el forro de la bata de franela que te pones para estar en casa. Ay. ¿Tú? ¿Y qué le pasa a la bata? Frente al mito de la cultura, lo primero que tenemos que decir es que no existe el arte en singular y con mayúscula, sino las artes en plural y con minúsculas. En segundo lugar, que los artistas no son seres sobrenaturales, sino que unas veces aciertan y otras fallan. Y si Salustiano García no ha acertado, pues ¿qué le vamos a hacer? Los artistas, no me canso de repetirlo, no son infalibles, ni gozan de ningún tipo de singularidad moral, racional o espiritual que los separe del resto de pobres mortales. No. Dicho en otras palabras, ni los artistas, ni los espectadores, ni los críticos de arte, pero tampoco los panaderos, los pastores o los científicos, pueden operar desde una metafísica conciencia libre y autónoma, sino que todos ellos están sujetados, codeterminados, situados en realidades concretas muy complejas, al igual que lo está cualquier otro hombre. Dicho en otras palabras, el individuo siempre está inserto en una sociedad, en una determinada tradición cultural, política, religiosa, científica, económica, etc. Y en este punto tengo que insistir en lo que ya denuncié en mi libro del año 2021, Arte, Propaganda y Política, que ven ustedes aquí al revés. Que por mucho que hoy día prevalezca la idea metafísica de que en los artistas se realiza internamente a través de la gracia santificante de la cultura un cierto tipo de conocimiento reservado a unos pocos, librándolos así de la alienación, pues por mucho que repitamos eso, es un mito completo, una paparrucha, una bobada, una majadería. Es un mito. Yo me opongo con firmeza a cualquier tipo de hipótesis que trate de explicar los fenómenos artísticos desde el siglo XIX en adelante como una liberación del arte y de los artistas. En efecto, los artistas del presente ya no dependen de sus tradicionales grupos de dominio, la Iglesia, la monarquía, la aristocracia, y no dependen de ellos principalmente porque dichos grupos ya han perdido su hegemonía. En el presente en marcha, los artistas sirven a los grupos de poder realmente existentes, y tampoco es que esto sea un problema en sí mismo. En mi libro yo explico por qué en España sí es un problema, pero este no es un asunto para tratarlo hoy aquí. Por otro lado, y para que quede claro desde el principio, la crítica que yo estoy planteando no tiene nada que ver con ningún rechazo a los gays. Eso es una simplificación lamentable, absolutamente. Y quien se expresa en esos términos revela sencillamente que no sabe de qué va la tostada. La crítica tiene que ver con la extrema dificultad, repito, extrema dificultad que supone representar en imágenes la naturaleza divina de Cristo. Dificultad que precisamente el materialismo filosófico es capaz de valorar en toda su complejidad, dado que aquí hablamos desde un ateísmo esencial total. Y esto nos obliga a indagar en las causas profundas de la polémica que ha suscitado esta pintura de Salustiano García. Vamos a ver si consigo explicarlo de alguna manera. Desde nuestras coordenadas diríamos que ni siquiera podemos pretender representar la divinidad de Cristo, porque la propia idea de Dios es imposible. Pero puesto que Dios no tiene referente material alguno, ni en la ontología especial ni en la ontología general, la representación de la divinidad perfecta de Cristo tiene que estar fuertemente normativizada, tiene que estar poderosamente reglada,
Lo que interesa remarcar es que este proceso no lo genera la mente pensante del artista, sino una racionalidad institucionalizada desde el punto de vista social, político, filosófico, etc. Dicho en otras palabras, si esta pintura ha sido realizada es porque la racionalidad que la sostiene no es un atributo psicológico vinculado al espíritu, la mente o el alma o la conciencia del artista Salustiano García, sino porque le dan amparo instituciones objetivas, materiales y corpóreas que incluso llevan siglos funcionando, como es el caso de la Iglesia Católica. O también porque este señor controla las técnicas propias de su oficio. Es pintor, y estas técnicas también son instituciones. Otras instituciones que han hecho posible este Cristo resucitado de Salustiano García son más modernas, como por ejemplo la institución llamada arte contemporáneo. En definitiva, lo que digo es que este artista no ha pintado este cuadro porque él sea una criatura libre, superlibre, o porque le haya venido Dios a ver, permítanme la expresión. Ha podido hacerla porque ha contado con la oportunidad ideológico-política, entre otras. Una oportunidad ideológico-política adecuada que ha permitido que, por ejemplo, el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla haya encargado este trabajo a este pintor justo ahora, y no hace 5 años. Por tanto, en la crítica que voy a ofrecer hoy aquí, voy a darme el gusto de cantarle 4 frescas a los resabiados que tras el rechazo a esta imagen de un Cristo resucitado, tal sería el caso de Juan Manuel de Prada y de muchos otros, pues bien, vamos a cantarle 4 frescas a estos señores que solo ven la presunta ignorancia cerril de un sector de católicos casposos incapaces de entender que estamos en pleno siglo XXI. Este es uno de los argumentos que están utilizando los defensores de este cartel. Bueno, pues vamos a darles pal pelo. Este tipo de comentarios católicos casposos y esas cosas son absolutamente inadmisibles y una simplificación grosera del caso que tenemos entre manos. Y por cierto, también hay que decir que hay muchos católicos creyentes que están encantados con este cuadro. Entonces, por favor, vamos a dejarnos de reduccionismos. Empezaré triturando el argumento ofrecido por el propio artista, un tópico al que se han acogido múltiples comentaristas del fenómeno y que dice así, abrimos comillas: si alguien ve en mi cuadro algo sucio, es su propia suciedad interna la que está proyectando en el cuadro, cerramos comillas. Pues no, señor, el fuerte rechazo que está generando este cartel se asienta en razones objetivas, no meramente subjetivas como si dijéramos que las personas que expresan su malestar lo hacen porque son unos reaccionarios, retardatarios, pobres analfabetos, cargados de prejuicios oscurantistas y podridos de homofobia y de malos sentimientos, ¡qué mala gente! ¡Ugh! No. Ni el reduccionismo psicologista, como si dijéramos el problema está en quien mira la obra, que la tiene sucia la mirada, ni el reduccionismo sociologista, menuda panda de retrógrados, explican por sí solos la fuerte contestación que desde distintos sectores sociales ha recibido esta pintura. De hecho, la reacción impugnadora ha surgido indistintamente tanto en personas creyentes como en no creyentes, hombres y mujeres, niños o adultos, partidarios de una ideología política o de otra, de un estrato socioeconómico o de otro, etc. Yo escribo, como ya he dicho, desde un ateísmo esencial total, pero resulta que conozco un poco la doctrina católica y también controlo algo la historia del arte, pues mi profesión durante más de 25 años, como todos sabéis, fue la de pintora. ¡Ay! Que ya sé de qué va esto. La santurrona les quiere embaucar con la cantinela de que ella también pintaba monas. Pues sí, señora. Y por pintarlas, a mí me han insultado, me han arrojado puñados de estiércol y tronchos de berza. Y por pintar una María Magdalena tremenda, tremendísima, me han llamado tía bruja, me han llamado. Ay, hija, no te pongas así, que no lo sabía. Perdona. No lo vas a saber. Pero si somos la misma persona. Vamos a empezar ahora el análisis recordando que la tesis inicial es que el fuerte rechazo que está generando este cartel se asienta en razones objetivas y no meramente subjetivas. Lo primero que debemos subrayar, como ya adelantaba, es que la imagen de Cristo resucitado es una imagen normativizada por siglos y siglos de tradición. Es decir, la imagen de Cristo resucitado es una institución y, como toda institución, aparece fuertemente marcada por una serie de preceptivas estéticas e ideológicas, que necesariamente separará valores de contravalores.
Es esta condición axiológica o normativa de las instituciones la que determinará que ciertos materiales quedarán necesariamente fuera de su jurisdicción si no cumplen ciertas reglas. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por ejemplo, nunca aceptaría en el presente una obra apologética del franquismo. Por otro lado, bien conocida es la prohibición de la representación de Dios en imágenes por parte del judaísmo y del islam, tradición que no se sigue en el cristianismo, a excepción de algunos periodos y de algunas iglesias reformadas. El catolicismo, por ejemplo, condenó en el Segundo Concilio de Nicea del año 787, condenó la idolatría, esto es, la adoración de las imágenes, los ídolos, las personas, los santos, como si fueran Dios. Condenó la idolatría, pero alentó la representación de Dios en imágenes y esculturas, al reconocer a estas como espejo de lo divino, y una vía adecuada para estimular la religiosidad de los creyentes. Ahora bien, el magisterio católico determina que la imagen verdadera de Cristo debe ser capaz de representar tanto su naturaleza divina como su naturaleza humana, y ahí es donde está la dificultad. Dicha característica quedó dogmáticamente establecida en el Concilio de Calcedonia del año 451. Cristo es perfectus Deus, perfectus homo. Cristo es Dios, segunda persona de la Trinidad Beatísima y hombre perfecto, hombre sin pecado original. Y el principio interpretativo de todo el catolicismo, también en las relaciones que secularmente establece la Iglesia Católica entre el poder político y la Iglesia, pues bien, este principio es unión sin confusión, distinción sin separación, unión hipostática de las dos naturalezas, humana y divina, en la única persona del Hijo, Verbo eterno de Dios en Jesucristo. De manera que la resurrección de Cristo es la glorificación del cuerpo de Cristo, o como dice Santo Tomás, es la divinización del cuerpo de Cristo, que conserva efectivamente las heridas de la pasión, pero que no está sometido a las limitaciones de la naturaleza humana. Por eso cuando el Cristo resucitado se aparece a sus apóstoles, a sus discípulos, pues les dice, dadme de comer aunque no necesito ya comer. Obviamente, esta es la interpretación emic, la interpretación interna propia de la Iglesia Católica. Pero es que si queremos entender el problema, no podemos saltarnos a la torera esa perspectiva emic. Así las cosas, no es que la imagen de Cristo resucitado esté fuertemente normativizada. Es que posiblemente no encontremos otro caso parecido en la historia, pues la representación de María o de los santos no genera el problema de la divinidad. Ni siquiera el caso de Mahoma presenta este nivel de dificultad porque Mahoma no era una criatura divina. Y aún así, el Islam prohíbe incluso la representación de Mahoma. Entonces la dificultad está en este punto. La Iglesia no prohíbe la representación, pero normatiza fuertemente cómo se tiene que representar la naturaleza humana y divina de Cristo. Por tanto, ¿cómo representar la naturaleza divina de Cristo? Es en este punto, en mi opinión, donde radica el problema de esta pintura de Salustiano García. Vamos a verlo con calma. Las fuentes que van orientando el canon para representar a Cristo, tanto en su humanidad perfecta como en su divinidad perfecta, son por un lado las Sagradas Escrituras y por otro el magisterio de la Iglesia, esto es, la tradición, los distintos desarrollos teológicos que se van dando históricamente. Como referente plástico inmediato tenemos además la reliquia cristiana conocida como el mandilión o lienzo de Edesa, que milagrosamente habría impreso el rostro de Jesús y que desde siglos muy tempranos habría orientado la labor de pintores y escultores, condicionando fuertemente el canon. La razón principal por la que esta pintura de Salustiano García genera rechazo es porque rompe el canon en aspectos que no afectan meramente a los rasgos físicos que la tradición asigna a la persona de Jesús, sino que alteran contenidos teológicos sustanciales de la doctrina católica.
En el Cristo resucitado del pintor sevillano, la naturaleza divina ha sido desbordada, sobrepasada por una figura humana, demasiado humana. Estaríamos próximos al arrianismo. Una figura humana caracterizada, a la postre, por sutilísimos rasgos homoeróticos, que por cierto todo el mundo ha percibido, tanto los defensores como los detractores de la obra, con la única diferencia de que unos los justifican y otros no. Rasgos que muchos creyentes interpretan como una ofensa, como es natural. ¿O es que la normativización de la imagen de Mickey Mouse merece más respeto que la de un Cristo resucitado? Nadie aceptaría hoy día que el Mickey Mouse que ven nuestros hijos en las pantallas apareciera caracterizado por un pene gigantesco, ¿no les parece? ¿Y por qué? Pues porque hasta la figura de Mickey Mouse está fuertemente normativizada en relación al contexto social, moral y político que le da cabida. Pues con más razón, señorías, estará reglada, normativizada la representación de Cristo resucitado, digo yo, vamos. Menuda atleta del pensamiento estás hecha. Con esa labia podrías levantar tú solita a toda la masa obrera ahí, toda. Calla, conspiradora, ¿no ves que eso de la masa obrera es para otro capítulo? Además, la clase nacional de los trabajadores no existe. ¿No ves que están repartidos, que cada uno vota a un partido político? Por otro lado, lo que una persona no creyente percibe de inmediato es sencillamente una fuerte ruptura del canon y una fuerte ruptura de la tradición imaginera española. Pues no es la Semana Santa andaluza una exaltación del arte posttridentino, es decir, posterior al Concilio de Trento. ¿Acaso no es el barroco lo más característico del catolicismo español, que da el salto precisamente a América? Sin que con ello estemos diciendo que en España no hay auténticas obras de arte románico, gótico, renacentista, etc. Con toda seguridad, muchos oídos piadosos del wokismo, se sentirán escandalizados ante tan nobles catilinarias. Para mí, el escándalo está en la asunción acrítica por parte de amplios sectores del clero y de la feligresía católicas de una reivindicación que es más política que religiosa, pero que sobre todo resulta improcedente. Porque a nadie le llama ya la atención esta suerte de estética kitsch, LGTBizada, que acicala buena parte de la publicidad de nuestros días. Ciertos programas de la televisión, las salas de muchas galerías de arte o las calles de Madrid, las calles de Chueca, por ejemplo, y de otras ciudades. Lo que digo es que es normal que el marketing turboqueer aplicado a un cartel que anuncia a nivel mundial pues la Semana Santa de Sevilla, pues es normal que genere reacciones adversas. ¿O qué rayos pasa? ¿Es que todos los colectivos se pueden quejar menos los católicos o algunos católicos? Porque ahora resulta que tenemos que tragar con la tendencia sentimentaloide, irracional, dogmática y rigorista del wokismo, que pone el acento en el ensalzamiento del victimismo, en la búsqueda constante de chivos expiatorios y en la exigencia a la sociedad y al Estado de reparaciones jurídicas y económicas por los supuestos agravios históricamente cometidos contra el colectivo al que se pertenece. Tenemos esto, y resulta que los católicos no pueden decir que esta pintura no representa ni la majestad ni la solemnidad que son consustanciales a la propia idea de Cristo resucitado. ¿De verdad alguien ve en esta pintura la representación del cuerpo glorioso de Cristo? Porque a lo mejor lo que pasa es que con tanto deísmo de que cualquier cosa puede ser Dios y con tanta pachamama, pues a lo mejor lo que pasa es que ya no entendemos el trascendental significado que desde el punto de vista católico encierra esta verdad teologal, a saber que Cristo era enteramente hombre y enteramente Dios. La inercia ideológico-política del presente persiste en declarar a la Iglesia Católica como una rémora del pasado más tenebroso, erigiéndose sus principales predicadores en tanto progresistas como únicos portadores de la verdad, de la felicidad y del progreso. Y frente a los ataques constantes, pues la Iglesia Católica poco a poco se ha ido secularizando. Este proceso de secularización del catolicismo responde a las ideas modernistas que desde finales del siglo XIX trataban de armonizar la doctrina católica con el ideario protestante y que en estos momentos son ya defendidas por miembros insignes del clero católico.
Desde estas posiciones se apela a la inmanencia vital, que consiste en plantear que la fe y la existencia de Dios tienen su origen en el sentimiento interior de la persona, en el seno de la conciencia humana, psicológica y subjetiva, en el sentimiento. La revelación y el magisterio de la Iglesia, o sea, la tradición, serán por tanto devaluados. Asimismo, desde estas corrientes se entiende que los dogmas están sometidos a procesos de evolución, de temporalidad, y que pueden cambiar, o mejor aún, que pueden desaparecer del todo, como de hecho está ocurriendo, dado que es un secreto a voces que el Papa Bergoglio quiere convertir a la Iglesia Católica en un producto humano moderno, sometido a una religiosidad puramente sentimental, de donde se ha extirpado la teología. Esta visión es absolutamente inaceptable desde la secular perspectiva católica. He dicho secular perspectiva católica, porque ahora, en fin, que sostiene que fe y razón conducen a Dios. Y ahí está la escolástica para dar buena cuenta de ello. El catolicismo siempre defendió a la filosofía, o sea, a la razón, como instrucción preparatoria a la fe cristiana, frente al pietismo, por ejemplo, frente al pietismo protestante, tan próximo al nihilismo. Decir que la imagen de Cristo resucitado es una institución fuertemente normativizada no implica que dicha institución no haya podido adaptarse a las distintas escuelas o estilos artísticos, como demuestra la ingente producción artística generada a lo largo de más de 2000 años en el seno de la Iglesia de Roma. Más bien ha ocurrido lo contrario, pues el arte religioso de estirpe católico ha alcanzado cotas técnicas y artísticas difícilmente superables en todas las épocas. Efectivamente, muchos pintores y escultores habían incorporado provocaciones en el arte, Miguel Ángel, Caravaggio, Pontormo, etc. Y lo habían hecho a través, por ejemplo, de la representación de Jesucristos afeminados, de mujeres masculinizadas, en el caso de Miguel Ángel, de santos caracterizados como mendigos, vírgenes como prostitutas, etc. Novedades que la Iglesia de Roma fue asimilando en la medida en que no comportaban un riesgo para el corpus dogmático católico. Y el proceso de asimilación de las innovaciones generó debate, en efecto. Así, el fraile Sigüenza, refiriéndose al conjunto de los cuadros de Navarrete el Mudo, expresó: «Y verdaderamente son imágenes de devoción, donde se puede, y todavía da gana, de rezar, que en esto, muchos que son tenidos por valientes, hay gran descuido, por el demasiado cuidado de mostrar el arte». Cerramos comillas. Atención a esta sutileza con que el padre Sigüenza critica ciertas excesivas estilizaciones de algunos manieristas italianos. Dice el demasiado cuidado de mostrar el arte que algunos pintores y escultores tenían. Cita que yo me permito parafrasear para denunciar el demasiado cuidado en mostrar el yo interior del artista, su mismidad. Porque lo que aquí disputo es ese fundamentalismo subjetivista, esto es, la reducción de la obra de arte a la expresión del propio artista, sus sentimientos. Y así muchos dirán que lo importante es que el artista se exprese en libertad. Esa libertad entendida, como hemos dicho, de manera metafísica, una libertad que vendría a decir que el artista tiene que hacer lo que le da la gana o lo que le sale de dentro y que cualquier cosa que hace el artista pues ya es valiosa en sí misma. Pues no. Esa idea de que el artista contemporáneo ya no está determinado por fuerzas exteriores es una idea completamente mítica, es una patraña completa. Precisamente esos gremios de actores y actrices y esos colectivos pues son los que más dependen de los poderes realmente existentes hoy día. Subvenciones, subvenciones, subvenciones. Yo no pongo en duda las motivaciones personales, psicológicas de Salustiano García a la hora de enfrentar este encargo, pintado, según sus propias palabras, con sinceridad y limpieza de espíritu. Pues claro que sí, puede haber pintado así, con ese sentimiento, pues claro que sí, si es que ese no es el problema. Lo que digo es que dichas intenciones han sido desbordadas, sobrepasadas por los resultados objetivos que la obra ofrece, por la realidad de la obra misma, pues solo con un esfuerzo supremo de generosidad podemos calificarla como la expresión de la majestad de un Cristo resucitado. Mi buen amigo Marcelino Suárez Ardura subraya el alejamiento de la tradición imaginera española,
así como el paganismo atinente a la imagen, que representa más a un efebo o a un Apolo, el contraposto, el acabado pop de la figura, y diría hasta una sutil insinuación de la curva praxitélica, pues se parece más a esto que a un Cristo resucitado, cerramos comillas. El problema tampoco es, insisto, que Salustiano García haya tomado como modelo a su hijo. Muchos de los grandes artistas del pasado trabajaban con modelos. Y tampoco es un problema que haya pintado un desnudo. Menuda novedad, un desnudo en la pintura religiosa. Pero por favor, hombre. El problema es que el pintor no ha logrado dignificar esa figura, pues acoplarle las potencias del Cristo del amor no es suficiente, señor Salustiano, no es suficiente. Y si no ha podido hacerlo, pues ¿qué le vamos a hacer? Muchos Jesucristos de la gran pantalla, por poner un ejemplo, pues han resultado fallidos y no pasa nada, absolutamente nada por reconocerlo, porque resulta que los artistas no son infalibles. Lo que no puede ser, señorías, es que nos hagan comulgar con ruedas de molino, o que cientos de comentaristas salgan en tromba a ejercitar su filosofía espontánea en los periódicos y en las tertulias, escribiendo textos para explicar ideas o virtudes que no están de ninguna manera objetivadas en esta obra del pintor sevillano. Es decir, lo que no es de recibo es que salgan ahí en tromba a publicar textos para decir cosas o ideas que la obra no dice de ninguna de las maneras. Les invito a analizar este cuadro tapando sucesivamente distintas partes de los elementos que lo componen. Comprobarán ustedes enseguida dónde está el problema, porque el problema no está en la mente del espectador, en la mente sucia, según algunos. El problema está en el cuadro. Calma, calma, mona del cielo, que se te salen los ojazos y parece que te vas a comer a alguien ahí. Mira, hasta el moño estoy de estos tíos listos, del reino de la cultura. Cultura, la de los agricultores y los ganaderos, agricultores. ¡A la prevención, que nos trincan! Me ponen muchas veces el ejemplo del Cristo crucificado de Dalí o el de Saura, pero es que justo Dalí, con suma prudencia, lo que hace en su pintura es ocultar el rostro de Cristo. Y es precisamente el amplio grado de abstracción de la pintura de Saura lo que salva la representación de su crucificado. Por las razones que sea, Salustiano García no ha conseguido sublimar el retrato de su hijo Horacio, no ha conseguido enaltecerlo, deificarlo, engrandecerlo. Es una pena, pero ¿qué le vamos a hacer? No lo ha conseguido. Hay un asunto crucial con el que sí que estoy de acuerdo con Salustiano García, a saber, que solo el tiempo dirá si su obra es capaz de sobrepasar sus propios elementos adjetivos serviles, logrando así desarrollar históricamente pues una potencia, una poética, nosotros lo llamamos una sustantividad capaz de generar nuevas interpretaciones, nuevos asombros, nuevas disputas a las generaciones venideras dentro de 200, de 500 años. Porque lo cierto es que hay muchas obras de arte, literarias, cinematográficas, musicales, que se agotan en su propia época y que quedan a modo de reliquia de tiempos pasados, sin mayor valor que el de haber sabido expresar determinados aspectos de la época que les dio origen. El problema está en llegar a determinar qué sucede con esas obras de arte que logran desarrollar históricamente unos valores que no se agotan. Es la pregunta que se hacía Marx en los Grundrisse. ¿Por qué el Partenón nos sigue impactando? ¿Por qué? Desde la perspectiva materialista de Gustavo Bueno, lo que ha pasado es que el Partenón ha logrado desarrollar históricamente una sustantividad. En algunas obras surgen inconmensurabilidades, resultados insospechados, suprasubjetivos, resultados que no se agotan, que permiten que determinadas obras de arte puedan ser interpretadas indefinidamente. Es a esto a lo que llamamos sustancialismo artístico actualista. Actualismo, ese es un término importante, que lo que está indicando es que las coordenadas de interpretación tienen que estar transformándose constantemente, actualizándose, y que para sustantivarse, la obra de arte necesita una recepción histórica.
Eso es lo que ha pasado con muchas de las obras de los grandes transformadores de la pintura y de la escultura religiosa de todos los tiempos. En el caso de esta pieza de Salustiano García, pues no nos queda más remedio que quedar a la espera. ¿Logrará generar esta pintura nuevos asombros dentro de 300, de 500 años? Hombre, yo soy escéptica, pero quién sabe, claro. Retomaré ahora algunas de las cuestiones que planteaba al principio de este vídeo y al modo de conclusión y cierre diré que evidentemente los artistas pues ejercitan ideas y nematologías, pues claro, ¿cómo no lo van a hacer? Lo que trato de explicar es que las ideas filosóficas de los artistas, sean religiosas, políticas o de la naturaleza que sean, no agotan el análisis de su obra. Dicho de otro modo, una cosa son los finis operantis del artista, que son las motivaciones psicológicas, subjetivas, de los sujetos que están implicados en la realización de la obra, y otra cosa son los finis operis, que son los resultados objetivos de dicha realización. Y a nosotros lo que nos interesa son los finis operis, porque no somos psicólogos, somos filósofos. Entonces, a mí no me interesa analizar lo que el artista querría haber hecho. A mí lo que me interesa es analizar lo que ha hecho, objetivamente, el resultado de la obra, lo que hay en la obra. Esperen un momentito que se lo voy a explicar con un sermón. Muy sencillito, ya verán ustedes. Por mucho que yo me empeñe en decir que canto como los ángeles el credo de la misa de batalla del compositor novohispano Francisco López Capillas, los resultados objetivos de mi canto en la ducha serán absolutamente deplorables porque yo no sé cantar. El credo de la misa de batalla. A ti, hija, lo que te pasa es que eres contemporánea del conde duque de Olivares o casi. Es verdad, lo que pasa es que me conservo muy bien, porque me cuido mucho yo. Con esto, lo que yo quisiera decirle a las claraboyas intelectuales que opinan en los medios de comunicación, pues quisiera decirles que dejen de repetir, por favor, que dejen de repetir como papagayos lo que el propio artista dice de su obra, porque ahí el artista puede decir misa. Ejerciten ustedes de una vez la crítica partiendo de los resultados objetivos de la obra misma. Dejen de ponerle ahí la alcachofa al pintor para ver lo que les cuenta el pintor, pero no se dan ustedes cuenta de que el pintor puede decir lo que le dé la gana. Por último ya, prometido, no se trata aquí de aniquilar la subjetividad, como si al materialismo filosófico le importaran un bledo los sentimientos. De hecho, el materialismo filosófico reconoce M2, el segundo género de materialidad, no lo niega en absoluto, y lo reconoce con el mismo peso ontológico que M1 y M3. Esto es un tema amplio, importantísimo, que no podemos desarrollar ahora, pero lo dejamos anotado. De lo que se trata es de resituar la subjetividad en el orden ontológico correcto, de quitarle la hipóstasis, esa hipóstasis que lleva a considerar que la mente o los sentimientos o las emociones son el eje de la realidad. Y ya, hasta aquí esta entrega, intensita, es verdad, pero es que me toca a mí un poquito la fibra. Aprovecho para recordarles que los cuartos encuentros forjados pues ya tuvieron lugar la semana pasada y que ahora mismo todos los vídeos están subidos a nuestra academia, a la Academia Virtual Fortunata y Jacinta. Un curso que es algo así como una introducción a la filosofía política desde el materialismo filosófico y que comporta un total de 14 sesiones, 14 lecciones más una mesa redonda donde los distintos docentes pues respondían a las preguntas del público. Gracias como siempre a todos los seguidores, a todos los mecenas del canal. No olvidéis darle a la suscripción, a la campanita, al botón de gracias, al botón de miembros para apoyar económicamente pues este proyecto Fortunata y Jacinta. Nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!